Bueno, buenos días, licenciada. En este tema vamos a hablar sobre la biomecánica articular en miembros superiores e inferiores del cuerpo humano. Bueno, aquí, ¿para qué nos sirve la biomecánica? La biomecánica es muy importante para saber los movimientos del cuerpo humano, como pueden ser rotaciones, la aducción, abducción de todas sus extremidades. Bueno, aquí en la biomecánica articular vamos a hablar sobre la parte superior, sería del tronco para arriba. Bueno, vamos a hablar sobre los hombros. El hombro es un conjunto complejo, móvil, conformado por estructuras óseas, como el húmero, la clavícula, la escápula, el esternón y la primera costilla. Quienes estos huesos facilitan el movimiento del hombro. Los músculos se pueden comportar como generadores de movimiento o estabilización. Ya, la articulación del hombro es denominada como el complejo articular del hombro. Esta está conformada por tres articulaciones verdaderas. Estas son las articulaciones acromioclavicular, articulación esternocostoclavicular y glenohumeral. Bueno, en este caso es importante resaltar que en los planos frontales y sagitales tienen la capacidad de moverse a través de un arco casi completo. La articulación glenohumeral, la osteocinemática. La articulación glenohumeral ha sido descrita como una articulación de bola o fosa o socket. Esto corresponde a una articulación de tipo sinovial. La articulación glenohumeral, al ser una articulación de tipo arteróbico, tiene algunos ejes. Bueno, en estos ejes pueden haber los transversales, el eje anteposterior, perpendicular al plano frontal, el eje vertical perpendicular al plano transverso y la rotación voluntaria. Bueno, en el eje transversal podemos decir que aquí encontramos también el plano sagital, porque ejecuta movimientos de flexión y extensión. El eje anteposterior perpendicular al plano frontal permite realizar los movimientos de aducción y abducción. El eje vertical perpendicular al plano transverso efectúa los movimientos de abducción y abducción horizontal inclinados de una posición desde 90 grados de flexión al hombro. La rotación voluntaria es cuando realizamos nosotros giros de todo el hombro, pero los giros no van a ser totalmente de una rotación de 180. Van a ser unos medios giros nomás. Por lo cual, la artrocinemática, en este caso de los hombros, es la relación entre movimiento óseo en el espacio y el movimiento resultante entre las superficies articulares artrocinemáticas. Se puede decir que la mayor parte de la artrocinemática es la rotación del hombro. En la miocinemática tenemos la articulación glenohumeral, cuenta con numerosos estabilizadores estáticos, como son la cápsula y los ligamentos. Su función es reforzar la articulación glenohumeral. La cápsula se encuentra reforzada anterior y posteriormente de diversas estructuras ligamentarias y musculares. Los músculos estabilizadores de la articulación glenohumeral son los siguientes que vamos a mencionar. Son el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. A continuación vamos a seguir con la articulación esternocostoclavicular. En la osteocinemática tenemos la articulación del
complejo articular del hombro formada por el manubrio del esternón, la clavícula y la primera costilla. Bueno, aquí podemos decir que la superficie del esternón es mayor que la superficie clavicular, de manera que brinda estabilidad al hombro. Bueno, en la artrocinemática en esta articulación está ligada al movimiento de todo el complejo articular, generando movimientos de deslizamiento antero-posterior. Cuando el movimiento óseo corresponde a la rotación sobre su propio eje. Es importante tener en cuenta que el movimiento de la clavícula, tanto desde la articulación esternoclavicular y la acromibacular, acompaña el movimiento del glenohumeral, produciendo una respuesta artrocinemática. Bueno, la miocinemática. La cápsula rodea la articulación y es más gruesa en las caras anterior y posterior, lo que quiere decir que esta clavícula también realiza un movimiento de rotación, pero solo de los 50 grados. La articulación acromiclavicular. Esta articulación sinovial plana está caracterizado por su tamaño variable. Esta forma por las facetas claviculares y la presencia del menisco intraarticular. Por lo cual podemos decir que en la articulación escapulotorácica encontramos la ostocinemática. Aquí esta es una de las articulaciones fisiológicas flotante que ayuda considerablemente al movimiento de la cintura escapular. La escápula es cóncava, como podemos darnos cuenta nosotros que la clavícula tenemos en partes como una cóncava convexa, que esa es la diferencia de toda la parte del hombro. Bueno, la escápula presenta 3 tipos de movimientos asociados entre sí, en diversos grados. Estos movimientos se hacen más evidentes a la cual sus combinaciones durante la flexión y la abducción del hombro. Por lo cual vamos a hablar sobre el último tema, que es la miocinemática. Esta es la escápula estabilizada principalmente por 6 músculos. Estos en su mayoría conectan al raquis o eje de la escápula, actuando de manera sincrónica, proyectando movilidad, estabilidad en la articulación. Entre estos se destaca el trapecio superior, que encontramos en la parte de atrás, los romboides y el pectoral menor. Estos son las partes que trabaja para nuestro hombro. Es muy importante saber también que el hombro es uno de los principales huesos o músculos que tenemos nosotros, ya que estos nos ayudan a movilizarnos, a mover los brazos para algún deporte. Por ejemplo, estemos hablando de los deportistas en el fútbol. En el fútbol los deportistas, ya sean delanteros, defensas, mediocampistas o arqueros,
Principalmente los arqueros utilizan mucho los brazos debido a que realizan maniobras para tratar de atajar el balón, por lo cual tenemos que tener en cuenta que la escápula, que la clavícula, que los trapecios de los hombros son unas partes muy delicadas, porque si no podemos o realizamos bien la caída en el arco, este arquero se va a lesionar, por lo cual es importante saber sobre esta biomecánica del deporte para que pueda el entrenador dirigirse a sus deportistas y tratar de saber comunicarse a ellos y saber cómo el deportista puede hacer sus movimientos, ya para que no sean bruscos y no sufran muchas lesiones en los brazos o en cualquier parte del cuerpo. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la biomecánica del codo. La biomecánica del codo. Aquí tenemos la osteocinemática. Bueno, en la osteocinemática encontramos la articulación del codo. En estas corresponde a la articulación intermedia del miembro superior. Bueno, aquí tiene varias funciones. Entre ellas se cuenta controlar la posición de la muñeca con relación al espacio, realizar la unión mecánica entre brazo y antebrazo. Eso puede decir que existen tres articulaciones. Entre ellas en las cápsulas articular como, bueno, la primera articulación es el húmero cubital, la escotadura troclear del cúbito y la tróclea del húmero. Bueno, la articulación también es la del húmero radial y la otra es la articulación del radio cubital proximal. Bueno, aquí podemos también hablar sobre los movimientos de la flexión y extensión del codo. Estos se realizan a partir de un eje transversal y un plano sagital desde la posición anatómica, mientras que en la pronosupinación se desarrolla desde la articulación del radiocubital proximal y con participación de la húmero radial con 90 grados de flexión de codo sobre un plano frontal y un eje longitudinal del antebrazo, el cual es llevado a una rotación alrededor de su propio eje. Bueno, esto fue la osteocinemática. Vamos por la artrocinemática. La característica que representa la articulación del codo frente a la artrocinemática depende de si el movimiento ejecutado de la flexoextensión se realiza a partir de una cadena cinética abierta o una cadena cinética cerrada. Bueno, en la miocinemática, la articulación del codo es estable por la influencia de una fuerte arquitectura ósea y una red de tejido de ligamento que rodea. Bueno, en esta cápsula, en la cápsula está reforzada, la cápsula del codo, ¿no? Está reforzada anteriormente por el ligamento anterior y el ligamento oblicuo anterior. Por detrás está reforzada por fibras transversales humerales y por fibras húmero oleocárneas, que esto nos quiere decir que de igual manera el Kipandix nos plantea que la fuerza de los flexores de codo varía de acuerdo con la posición
de la pronación, de la prosupinación y de la posición de la articulación del hombro. Bueno, podemos decir que en la parte del codo nos dice que es muy importante al momento de realizar los movimientos de los codos, debido a que son un poco frágiles, porque según experiencias propias, el codo, si no lo cuidamos o conservamos bien, podemos desviarnos o hasta deslocarnos por movimientos bruscos. En estos movimientos bruscos, el codo, las articulaciones del codo ya no van a quedar en el mismo lugar, debido a que existen caídas y en esa parte se lesionan. Existe un dolor de inflamación en el codo. Esto se debe a, por ejemplo, digamos, en carreras de velocidad, a veces la resistencia de uno no da más, las piernas ya no responden, entonces no sabemos cómo caer, y a veces, para no lastimarnos la parte frontal, ponemos a veces los codos o las manos, como caigamos. Bueno, en esta parte debemos tener mucho cuidado con los codos, porque se nos pueden inflamar y se nos hacen como una ola en todo el codo, y ese es algo doloroso que proviene por la inflamación del golpe. Y también tenemos que tener cuidado con los huesos, debido a que estos huesos son también muy delicados, porque se nos pueden desviar si es que no sabemos cómo, si no sabemos cómo mover la rotación, o ya sea horizontal o vertical. Si no sabemos bien la biomecánica del codo, se nos va a hacer más complicado, y no nos vamos a cuidar bien sobre esto. Por lo cual, aquí nosotros, en el caso de los entrenadores, debemos saber y explicar a nuestros deportistas que el codo es también uno de los principales huesos para que nuestro codo esté, para poder cuidar muy bien estas partes, ya que en el codo, como en el hombro, tenemos ligamentos y cartílagos. Al momento de los golpes bruscos, suframos lesiones, y con el pasar del tiempo esto se va a ir deteriorando. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la biomecánica articular de miembros inferiores. En los miembros inferiores encontramos la cadera, la rodilla, el cuello del pie y el pie. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la cadera. La cadera es uno de los principales huesos para que nosotros podamos caminar. Bueno, en la cadera osteocinemática encontramos que la cadera es la articulación proximal del miembro inferior. Consta de dos componentes, como es el hueso coxial y el hueso ilíaco. En
esto podemos ver también que la cabeza del fémur tiene una forma esférica, como una pelota convexa, encajando de forma perfecta la cavidad acetabular, y esto es una articulación de bola o socket o coca del cuerpo humano. Bueno, aquí también esto es la unión de dos estructuras óseas. Estas constituyen a la articulación coxofemoral o de la cadera. De acuerdo con la clasificación funcional de la cadera, corresponde a una articulación giratoria y más específicamente en artrosis como 3 grados de libertad. Bueno, también la articulación de la cadera es una parte de una cadena cinética cerrada, la cual cuando el cuerpo recibe una carga inadecuada es transmitida superiormente al tronco, pasando por el tobillo, la rodilla y generando asimetría y desconfort de las estructuras articulares. En esta parte debemos tener mucho cuidado al momento de realizar ejercicios, debido a que si es que nosotros hacemos, como dijo, un esfuerzo físico con nuestra cadera, podemos sufrir lesiones graves, ¿no? En la artrocinemática, pues, es la cavidad acetabular del coxal en la parte fija de la cabeza del fémur. Es la parte móvil. Esto quiere decir que desde la regla de cóncavo convexo, el rodamiento y desplazamiento desarrollado se dará en sentido contrario. Bueno, aquí podemos hablar también sobre la miocinemática. En la miocinemática, ¿qué podemos decir? Desde la miocinemática existen estabilizadores pasivos, que son los que acoplan anatómicamente al fémur con el acetábulo. Estos son llamados ligamentos. Bueno, aquí en la cadera tenemos un ligamento iliofemoral. Este es el más fuerte del cuerpo, debido a que ayuda a estabilizar la cadera, o sea, mantenernos rectos en posición bípeda. También es conocido como ligamento en Y, porque su forma es de una Y invertida para abajo, ¿no? Bueno, la flexión de cadera con la flexión de rodilla es mayor debido a que el recto anterior de cuádriceps presenta ventaja mecánica para la flexión de la cadera, puesto que está inhibido o no está participando en su función de extensión de la rodilla. Bueno, aquí podemos discutir que la cadera es una articulación muy importante para, como dijo en los documentos, pues que ya está en unos videos, dice que la cadera es un estabilizador donde nos mantiene estables a nosotros, a los seres humanos. ¿Por qué? Porque la cadera es donde es como un punto fijo donde se sostiene el tronco superior y el tronco inferior. ¿Ya? Y esto nos ayuda a mantenernos de pie. Y debido también a que no se cuida o no se hace bien los ejercicios,
Podemos sufrir lesiones, como también puede ser lesiones leves, sería un dolor del torso femoral, puede ser también lesiones graves, como no poder caminar debido a algún accidente o a malos ejercicios que con el pasar del tiempo se pueden llegar a acabar los ligamentos a las articulaciones de la cadera, y esto es muy peligroso por lo que tenemos que nosotros como entrenadores tratar de ir manejando bien las cargas, la intensidad que vayamos a dar a los deportistas. Esto es un consejo muy valioso para no tener inconvenientes con los deportistas. Bueno, la biomecánica, vamos a hablar sobre la articulación de la rodilla. Bueno, aquí una breve introducción sería que la rodilla es una de las partes muy, eh, muy complejas, se podría decir, ya que la rodilla tiene la capacidad de, de los movimientos al momento que vamos a caminar. Bueno, en la estacionomática de la rodilla tenemos la articulación de la rodilla, tiene una gran importancia en en, en la locomoción humana. En el soporte de peso durante las diferentes actividades que ejecuta el ser humano, además es muy fundamental entender que es una articulación con gran complejidad. Esta puede ser anatómica y biomecánica. Está compuesta por múltiples estructuras que actúan simultáneamente, facilitando el movimiento y la estabilidad del cuerpo. Bueno, como les acabé de mencionar que esta es una compleja articulación, es de tipo sinovial, que une el músculo con la pierna. Es la más grande de las articulaciones humanas y es aparentemente insegura, porque está sometida a un efecto de palanca grande. Sin embargo, es considerada una de las articulaciones más fuertes del cuerpo. ¿Por qué se la considera una de las articulaciones más fuertes del cuerpo? Porque con ella nos podemos sostener, ella sostiene a la mayoría de nuestro cuerpo de las rodillas para arriba. Bueno, también la rodilla está compuesta por una articulación bicondylea entre el fémur y la tibia. También existe una articulación sellar entre la rótula y el fémur. Se puede decir que las dos articulaciones de la rodilla actúan en conjunto la una con la otra para producir movimientos suaves y poderosos. Bueno, en esta la articulación tibio-femoral se apoya en los meniscos y músculos y ligamentos para mantener la integridad biomecánica y la anatómica. La mecánica de la articulación patefemoral depende de las propiedades del cartílago articular, y también la articulación de la rodilla está compuesta por 3 huesos. Bueno, aquí vamos a ver el hueso fémur proximal, la tibia distal y la paleta o rótula anteriormente. El fémur es uno de los huesos más largos del cuerpo, ¿no? También la paleta o la rótula
Es un hueso sesamoideo, corto en forma de triángulo invertido que hace parte de la articulación de la rodilla. Debemos tener mucho cuidado con esta parte de la rodilla del triángulo de la paleta, porque es algo muy delicado que está entre el músculo y los huesos. Bueno, una de las estructuras más susceptibles a lesión de la rodilla son los meniscos. Son de un material elástico resistente. Es un fibrocartílago que, que primordialmente sirve de almohadilla, y gracias a su geometría y su elasticidad aumenta en un 50% la congruencia de la articulación femotibial. Aquí podemos recalcar también que aumentan la movilidad y mejoran la transmisión de cargas, protegiendo el desgaste y ahí viene la enfermedad, como se la puede conocer, de la artrosis. Bueno, en otras partes también los movimientos según los cuales la pierna se doblan hacia adelante se designan con el nombre de hiperextensión. Esta se da la hiperextensión debido a que no se puede realizar el doblez hacia la parte de adelante, o sea, la rodilla no se puede, ¿cómo se puede decir? La rodilla no, en el codo tenemos normalmente la flexión y extensión, en cambio en la rodilla, pero para adelante, en el hombro, en el brazo, ¿no? Entonces en la rodilla tenemos la flexión y extensión que es para atrás, y eso es conocido como hiperextensión. Bueno, la cinemática de articulación patelofemoral es la articulación, esta articulación es una artrosis de tipo trocoide, formada por la parte posterior de la paleta y los cóndulos femorales. Este está unido por los ligamentos patefemorales y patefemorales. Bueno, la función mecánica de la rótula es aumentar la eficacia mecánica de cuádriceps, así como proporcionar la protección del fémur. Bueno, en este caso podemos decir que el fémur es uno de los huesos más largos del cuerpo, ¿no? Por lo cual en este debemos tener mucho cuidado al cuidarnos la rodilla, ya que es una parte fundamental y especial de nuestro cuerpo, debido a que en esta podemos contraer varias lesiones de algunos deportes. En la mayoría de deportes de carreras, de elasticidades, como puede ser en el fútbol, los jugadores, el portero, en básquet también. La mayoría de los deportistas sufren de lesiones de rodilla, ya sea porque el cartílago está desgastado y están rozándose los huesos. Puede ser por esa parte que nosotros debemos, como entrenadores, debemos cuidar de nuestros deportistas. Tratar también de tener una alimentación adecuada, todas las personas mismas, porque es una parte de nuestro cuerpo que con el tiempo se va a ir deteriorando, y a esto puede venir la artrosis, y es una enfermedad de los huesos que tal vez y posiblemente puede ser
puede ser muy dolorosa por, porque los huesos se van debilitando, no tienen colágeno y son muy susceptibles para ya no volver a caminar bien. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre la biomecánica de articulación del cuello, del pie y del pie. Bueno, la osteocinemática. El pie es el último de la cadena mecánica, el miembro inferior, ¿no? Dentro de sus funciones está de soportar el peso corporal durante la posición bípeda de la marcha. Bueno, la posición ósea del pie se establece a partir de 26 huesos, ¿no? Incluidos los del cuello o del cuello del pie o el tobillo, más conocido. Em, Actuando con una unidad de forma coordinada durante el movimiento del pie, está dividido en las partes de antepié, medio pie y el retropié. Bueno, la osteocinemática y ortocinemática de la articulación tibio-peronera, astragalina. Esta es la articulación tibio-astragalina. Está formada por la cara superior del astrálago, convexa, con la superficie distal de la tibia cóncava y la unión entre la carilla proximal de la superficie interna del cuerpo del astrálago con la cara interna del malleolo interno. Bueno, esta articulación peroastragalina consiste en la articulación entre la carilla, la superficie lateral del astrálago y la cara interna del malleolo extremo. Bueno, esto fue la osteocinemática. La cinemática y artrocinemática de desarticulación subastragalina. Bueno, en esta hablamos sobre la articulación subastragalina que posee un complejo de movimiento triplanar que facilita los movimientos de pronación y supranación. Bueno, esta articulación es la responsable junto a la articulación mediotarsiana del transformar la rotación tibial en pronación y supinación del antepié. Bueno, la función principal de la subastragalina o de la articulación subastragalina es transmitir esta rotación de la pierna al pie. Se establece que por cada grado de rotación del miembro inferior hay un grado de rotación calcánea del pie. Bueno, la osteocinemática de articulación mediotarsiana o del Chopard. La mediotarsiana de Chopard consta de articulaciones astragaloescafoidea mediante las calcanoideas lateralmente. La superficie anterior del astrálago es grande, ovalada y convexa, particularmente con la correspondiente carilla cóncava y posterior del escafoides, gracias a la característica del eclipse parabólico que describe esa articulación. Bueno, en la osteocinemática y de las articulaciones intertarsianas, torsometarsianas o de las Frank, metatarsofalángicas. Estas articulaciones
intercianas presentan una gran convergencia y leve movimientos de desplazamientos entre sí. Eh, las tres cuñas, el cuboides y los 5 metatarsianos. Bueno, además, cuando el pie adopta una posición de supinación, eh, la, la flexión dorsal del astrálago sobre el calcáneo produce una colocación más superior de la cabeza al astrálago en relación con el calcáneo que cuando se encuentra en una situación neutra. Bueno, también podemos hablar que cada sesamoideo está contenido en su mitad del tendón del flexor corto del dedo gordo del pie, ¿no? Y correspondiente al tendón aductor y abductor y aductor en el lugar de la intersección de la falange proximal del dedo gordo del pie. Bueno, los sesamoideos tienen una función esencial, incluyendo la posición de la primera línea, elevando la cabeza al primer metatarsiano al permitir la plantiflexión durante la extensión del dedo gordo y aumentando la palanca mecánica de estos músculos del dedo gordo en los que están fijados. Bueno, todo esto nos quiere decir que el pie está compuesto de algunos huesos, ¿no? Estos huesos también son muy importantes porque en la parte de la biomecánica tenemos que saber muy bien sobre los movimientos del pie, como puede ser la pronación y suplinación, ¿no? En la pronación y suplinación podemos saber que es cuando alzamos y bajamos el pie. Bueno, en esta parte también debemos tener en cuenta que el, el pie y el cuello del pie, o más conocido como el cuello del pie, o más conocido como el tobillo, son uno de los huesos, podemos decir, que sostienen a nuestro peso corporal. Estos son los que sostienen todo el peso de nuestro cuerpo. Por lo cual, si sufrimos algunas lesiones graves, podemos ya no aguantar todo el peso que normalmente aguanta estas partes. En este caso, también podemos decir que nosotros como entrenadores, al momento de realizar ejercicios, por ejemplo, en gimnasia, debemos tener mucho cuidado con las articulaciones de los entrenados, porque en este caso en el pie no encontramos algunos huesos que conforman, como es el astrálago, son las falanges, el metatarso. Bueno, en eso debemos tener mucho cuidado porque si en algún mal movimiento del deportista realice mal alguna actividad, el hueso se puede desviar. Bueno, aquí vamos sobre la biocinemática de la columna vertebral o raquis, ¿no? La cinemática de la columna vertebral, al igual que las demás estructuras articulares de la columna vertebral, ha sufrido una gran transformación durante el crecimiento de la persona, ¿no? Ya que al paso de esta posición es una posición cuadrúpeda a la posición de una posición cuadrúpeda pasa a una posición bípeda, ¿no?
La columna vertebral se extiende desde la base del cerebro hasta la pelvis. Son funciones, sus funciones es transferir las cargas de la cabeza al tronco, hacia la pelvis y la protección del eje nervioso, construyéndose un protector flexible y eficaz. Bueno, en esta parte debemos saber también que estos segmentos óseos están distribuidos de la siguiente manera. Aquí en la médula espinal tenemos 7 vértebras cervicales, tenemos 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxiles. Estas funcionan en un solo hueso del coxis. Bueno, también a nivel de región torácica, la columna vertebral es desplazada posteriormente por órganos del tórax, especialmente por el corazón. Sin embargo, en la región lumbar vuelve a recuperar la posición central, constituyendo una prominencia en la cavidad abdominal. Bueno, también aquí tenemos los discos, ¿no? Los discos invertebrales. Estos están compuestos por anillos fibrosos y el núcleo del núcleo pulposo. Bueno, cuando el disco es comprimido, la presión al interior de esta aumenta y el resultado es pérdida de agua en el núcleo pulposo, la cual causa disminución del tamaño del disco a largo del día. Bueno, el disco invertebral es el encargado normalmente por una combinación de fuerza de carácter progresivo, tensil, rotacional, durante los movimientos de flexión y extensión e inclinaciones laterales. Bueno, en la miocinemática de la columna vertebral, el mayor soporte estático proporcionado a la columna proviene del ligamento longitudinal común anterior y el ligamento común posterior. Bueno, es importante saber o recalcar la importancia de la musculatura del tronco. En general, a trabajar de manera armónica mantiene la estabilidad de la columna vertebral, la postura y consiguiente el movimiento adecuado producto de una equilibrada distribución de cargas. Bueno, aquí podemos también decir que esto de la columna vertebral es muy eficaz o importante para el ser humano, porque esta parte es muy delicada, por lo menos en la médula ósea o en el coxis. Si sufrimos golpes en esas partes, es muy grave, por lo menos en el coxis, al momento pongamos en la lucha, en esas actividades de combate, son muy bruscas, al momento que no se sabe si cuando los deportistas están en combate, no saben dónde van a golpear, porque la mayoría de intención es hacerlo rendir al contrario y no saben por dónde van las patadas. Por lo cual tenemos que dar un conocimiento a nuestros deportistas o entrenados a que ellos sepan que el coxis es una de las partes más delicadas, debido a que si
una desviación de esa parte de ahí, podemos decir que nos separan de la columna vertebral al coxis, nos la separan y podemos quedar hasta inválidos. Bueno, licenciado, esta ha sido mi exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.